hacer, traten de, en la pregunta o el comentario, de no exceder 2 o 3 minutos para así hay una mayor oportunidad del intercambio. Luis. Yo la pregunta es los tres, ¿no? La apatía de los demócratas, ¿a qué se debe? ¿Por qué? Y pasa en Latinoamérica y pasa aquí. Yo un poco lo dije, cuál es mi opinión. Lo tengo escrito en un libro que fue provocado por Julio Scherin, que se llama 10 ideas falsas que favorecen el despotismo. Yo creo que la socialdemocracia ha hecho un daño que todavía no se ha medido porque le ha liquidado al ciudadano, lo ha transformado en un cliente del poder, una víctima. Hay cierta gente que es víctima y es débil frente al poder, y el poder político actúa como un padre protector. Eso hace que el ciudadano sea una cosa muy poco, digamos, reactiva a cualquier tipo de abuso, digamos. Entonces es como el cuento de la rana que se pone en una olla que está fría y el agua se va calentando y cuando se muere finalmente, ¿no? Yo creo que hay un avance sobre la libertad individual tan grande por parte del Estado que nos vigila permanentemente, estamos tan acostumbrados a nosotros darle explicaciones de lo que tenemos y por qué tenemos, que cuando llegan estas cosas nos averiguamos tarde. Yo creo que pero tú crees que es por diseño o... No, es la evolución natural de haber ido aceptando cosas. Una es, por ejemplo, llamarle constitución a la constitución chavista. A mí me preocupa mucho cuando se habla del hilo constitucional. ¿El hilo con qué? ¿Con una constitución totalitaria? Una constitución que no sea protectora de libertad no tiene ningún sentido. ¿Qué hay que hacer con una constitución que no es protectora de libertad? Violarla. Lo que quiere decir es, no, porque entonces somos iguales a él. No somos iguales a él. Estamos defendiendo la libertad. Lo que nos hace diferentes es decir, tenemos un problema para aceptar en qué consiste nuestra parcialidad y aceptarla con orgullo. Entonces es muy difícil que haya reacción porque estamos todo el tiempo atentos a cómo el discurso del oponente nos dice que nosotros alguna obligación de sometimiento tenemos. Estamos en los colegios se difunde la teoría del sometimiento. Hace 100 años esto no hubiera llegado nunca a pasar. Está pasando ahora. ¿Quieren añadir a... Mira, yo lo que te diría con respecto a esto y al tema de que digamos el escritor, el que escribe y publica tiene un gran mérito, porque es un trabajo duro, intelectual, tiene que ver con cómo esto nos ha ido cambiando. Muy querida mía, que se llama Pilar Rahola. Pilar Rahola es una española que viene de la izquierda y ahora ella estuvo en Miami hace un par de años dando una conferencia, etc. Y ella acuñó una frase que tiene que ver con esta cárcel en la que nos quieren meter a todos, en esta cárcel ideológica que nos quieren meter a todos. Ella acuñó una frase que se llama: Europa sufre de buenismo. ¿Y qué es el buenismo? El buenismo es tener una fe ciega en el ser humano y por lo tanto tú debes abrazar a tu enemigo. Mira lo que nos están... Mira eso, o sea, es lo que se ha hablado aquí. O sea, ten tanta fe en el ser humano que abraza a tu enemigo. Cuando yo le pedí a ella una explicación pública sobre ese tema aquí en Miami hace un par de años atrás, ¿qué le responderías tú? Le pregunté yo a Pilar sobre ese mismo término que tú has acuñado. Y ella me dice, bueno, es lo mismo que tú mañana decidas que vas a abrazar un taco de dinamita, vas a prender la mecha, pero vas a tener fe que no te va a matar. Es lo mismo. Pero eso lo vas a obviadista. Sí, sí, claro. Amigo, cuando usted habla de los demócratas, ¿se refiere a los...? Los democráticos. Ok, oye, aquí se me equivoqué. me vi tentado a hablar de los demócratas, pero No, yo creo
última instancia es miedo. Al final todo se reduce y se resume en el miedo. Y creo que una cosa que nos ha ayudado mucho a entender lo que es el miedo en la política es el fenómeno de Donald Trump, que es todo lo contrario. Un hombre que no tiene miedo de decir las cosas así sea lo políticamente incorrecto, para si existe tal cosa, ¿no? No, sí. Me comentaba alguien que hace años en Bolivia hubo una amenaza de que, o sea, el régimen de Castro utiliza mucho la movilización interna en los países, asocia para que haya manifestaciones y tal, si alguien no hace lo que él quiere, o sea, alguien se pone en contra, o sea, para mí en última instancia es miedo a pararse en la raya, es miedo a distinguir lo que es bueno y lo que es malo, y a decir esto es lo bueno, y siempre es tiempo de hacerlo, siempre es tiempo de hacerlo correcto, no es que hay un tiempo para hacerlo. Siempre que hay que hacer lo correcto hay que hacerlo y tener esa distinción de lo que es bueno y lo que es malo, que yo creo que es algo que tiene muy claro nuestro presidente, y creo que ha sido una bendición, y así lo digo, haberlo escogido a él en estos tiempos que estamos viviendo. Ustedes se imaginan esta crisis que estamos viendo en el continente todo, en especial en Venezuela, con la otra candidata que era continuación del otro presidente, que fue a capitular los valores de la nación más grande del planeta ante una tiranía paupérrima. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido eso? Yo no me lo imagino. Tenemos un presidente que en mi criterio entiende bien lo que es bueno y lo que es malo. Y José decía algo muy importante, y es esto de donde nos quieren enjaular, donde nos quieren meter, y lo que es estar preocupados por el qué dirán. Hay una famosa entrevista que le hizo Jaime Bailey a Enrique Capriles, volviendo al tema de Venezuela, después que le robaron la elección, como bien explicó Sammy. Eso hay que decirlo claro, yo cada vez que puedo, cada vez que me entrevistan, yo parezco un loro repitiendo eso. A Capriles lo escogimos porque, no sabemos por qué, él denunció el fraude y más nunca se habló de eso, más nunca tocaron ese tema. Ahora salió que Odebrecht, en su esquema de corrupción, le dio 15 millones de dólares a su campaña, porque estos regímenes, perdona Julio, que son muchos temas, estos regímenes operan de esa manera, te corrompen y después te guardan las pruebas para que seas un esclavo de ellos, y te dicen, si dices algo, te saco las pruebas de la corrupción. Y entonces Capriles ganó la elección y hizo una gira y se fue a Bogotá a hablar con Santos, y después fue a Chile a hablar con Piñera, donde iba a hablar del fraude, no sé qué, y Bailey fue hasta Bogotá a entrevistarlo. Y le dice Bailey, presidente electo, lo trataba como presidente electo. Y dice Bailey, me cuenta Bailey, que cada vez que le decía presidente electo, ese hombre se quería meter bajo la silla. O sea, él no sentía esa cosa de que lo habíamos hecho presidente, o estaba tan metido en cosas que no quería meterse en ese problema. Él le dejó esa cosa a Maduro y ya, él se quedó como gobernador tranquilito. Pero el punto que quiero rescatar es que Bailey en la entrevista le dice, presidente electo Capriles, en medio de esta gira que usted está haciendo por América Latina, ¿está contemplado que usted vaya a la Casa Blanca? Y el presidente era Obama en ese momento. Mira, ese hombre brincó de la silla, Capriles, para decirle, Jaime, ¿cómo se te ocurre? Lo pueden buscar en YouTube. Jaime, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo están las cosas en Venezuela? ¿Tú te imaginas que yo vaya a Estados Unidos, que yo vaya a Washington a hablar con el presidente? O sea, a ese punto de esclavitud nos han llevado, al punto de que ni siquiera podemos reconocer que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, militar, económicamente, y que sería más bien un honor. Ojalá y pudiera yo, Jaime, le hubiera respondido, a hablar con el presidente de los Estados Unidos y decirle lo que nos han hecho. Pero no, así no operan ellos. Y en Venezuela hay políticos que están presos políticos, pero hay muchos que están en la calle, que están presos también, pero de mente. Yo sé que vamos a estar cortos de tiempo. Yo les invito a que las preguntas, que ellos después seguramente pueden estar más que dispuestos de intercambiar correo electrónico y eso, para contestar las preguntas. Tengo a Alfredo, tengo a la señora, tengo a Mayra, después tengo a Ana María, después la señora, entonces, y después no creo que vamos a llegar a Alfredo. Bueno,
he visto en las intervenciones que los tres están de acuerdo y que en estos momentos hay una confusión enorme, no se sabe qué va a pasar y más bien hay un ánimo un poco, la situación es muy difícil. En primer lugar, todos han estado de acuerdo en que no hay liderazgo en Venezuela. Yo podría decir que esa oposición hay un grupo de cobardes, de traidores y de oportunistas, diciendo las cosas que creo que son así. Quizás hay un grupo de personas honradas. Pero creo, coincidiendo con el señor Venegas, creo que el proyecto, si hay algún proyecto, si tienen algún proyecto, esa gente es socialista. Todos son socialistas. No hay uno que haya presentado, una alternativa de libertad para el pueblo de Venezuela post esta dictadura. Entonces la consigna es abajo Maduro. Pero abajo Maduro viene el examen. ¿Qué hacen con eso? ¿Qué se resuelve con eso? Ahora, yo lo que les quería preguntar, yo no soy venezolano, yo soy cubano. He estado en Venezuela en 2 ocasiones por cortos periodos, en tiempo de Caldera y en tiempo de Carlos Andrés. Yo pienso que en Venezuela, igual que ha pasado en prácticamente toda América Latina, el señor Venegas, que es argentino, podrá corroborarlo. El socialismo viene avanzando desde hace mucho tiempo. Yo no sé si en Venezuela viene desde Medina Angarica o desde Contreras, pero el socialismo en Venezuela, igual que en otros muchos países, o sea, cuando digo socialismo estoy diciendo el poder del Estado, el Estado agrandándose, la sociedad reduciéndose en sus libertades. El Estado venezolano es muy poderoso, como mismo dijo usted, por las rentas petroleras. Eso les ha permitido durante muchos años mantener una fachada de democracia y avanzar desde el socialismo. Pero bien, el chavismo es una evolución, es producto de una evolución, me parece a mí que es un producto de una evolución en medio de una serie de coincidencias externas, pero es producto de una evolución. Yo les pregunto a ustedes, ¿es un socialismo que ha ido avanzando en Venezuela a lo largo de los muchos años? O sea, les pregunto a los tres porque realmente creo que es una metástasis que está haciendo un cáncer que lo hace por un lado en Argentina, por un lado el terrorismo o el kirchnerismo, en Venezuela con el chavismo. Te lo contesto en 30 segundos. Cuando el muro de Berlín cae, todos pensábamos que el comunismo se había acabado, que ahora los que quedaban eran las viudas y los huérfanos, y que eso se acabó. Resulta que no, que el que salva al comunismo, el que de verdad lo salva es Castro. Con el Foro de Sao Paulo reúne a toda esta gente allá, y reviven este tema. ¿Cómo lo reviven? Dicen, bueno, ahora vamos a ganar el poder por otro medio. Y a eso es lo que se han dedicado, dedicaron todos sus esfuerzos a eso, y el resultado que tenemos, tanto en Argentina como en Venezuela, como en Bolivia, como en etc. Entonces, esto es así. Ese fue el resultado de eso. Eso se tiene que agregar. Sí, yo lo resumiría diciendo que es en todos lados, no solo en Latinoamérica, es en todos lados, acá en Europa, en todos lados ha pasado esto. Yo lo resumiría diciendo que ya no se reconoce al socialismo hasta que no dispara. Y cuando dispara es tarde, pero es todo un proceso de avance. Quería decir algo del tema del liderazgo. Yo creo que estas personas que quieren participar de las elecciones es muy simple, quieren participar de los sueldos del Estado. Entonces, por ahí lo sacan, por ahí no lo sacan, pero durará eso. Ahora, uno puede tomar la posición moral y condenarlos, pero tomémoslo como una limitación política para entender que yo no creo que por ellos venga la solución. Yo tiendo a pensar que cuando alguien organiza un grupo violento dentro de Venezuela, que empiece a matar a alguno de los miembros del régimen, ese se va a llevar el liderazgo. Inmediatamente va a ser seguido por todos los demás. No hace falta mucho, pero hace falta la decisión y alguien con capacidad para organizarlo. Y después eso no me preocuparía tanto por la mediocridad de los que quieren un sueldo en el Estado, porque esos no van a servir para nada, seguramente.
La última pregunta Sí. es de Ana y yo les pido que después le hagan afuera, porque ya están se más acaba que de dispuestos, sí, porque ya no están haciendo. Yo soy cubana venezolana, o sea que yo viví en los dos lugares. Chiquita en Cuba, pero muy bien adoctrinada por mi papá en contra del castrismo. Y luego en Venezuela salí cuando ganó Chávez sabiendo cuál era el futuro del país por el que habían votado. Y aunque los felicito porque esto ha estado espectacular, vine porque oía a este señor por la radio y dije, por fin alguien está diciendo lo que es, y por eso vine. Y aquí pues todos estamos bien complacidos de lo que oímos, pero sin embargo difiero en algunos puntos de ustedes que querría poner en claro. En primer lugar, el lavado de cerebro no funciona, porque aunque cambiaron la cara de Bolívar, los niños que se mataron, los que dieron su vida en la calle, nacieron con Chávez. Fueron adoctrinados, pero no les pudieron lavar el cerebro, porque sus padres, no realmente comunistas o socialistas, hicieron la labor de decirles cómo era la Venezuela de antes. Y la Venezuela de antes tenía un gran socialismo en universidades, en todos estos lugares, y un gran comunismo que Chávez se encargó de acabar, porque si ustedes hablan ahorita con los grandes presidentes del Partido Comunista y seguidores del MIR y del MAS, esa gente ahora ya no es comunista, porque vivió el chavismo, y ahora están en contra del comunismo, habiendo sido los creadores del comunismo. Nos sacamos la lotería 5 veces, porque en el 2017, cuando los niños y millones de venezolanos salen a las calles, nos volvemos a ganar la lotería y la oposición vuelve a enfriar la calle. Y nos volvemos a ganar la lotería cuando se hace la consulta popular y 8 millones de venezolanos votan y en todo el mundo para esto. También quiero aclarar que en Cuba sí había una riqueza extraordinaria. Primer país productor de azúcar del mundo y de tabaco y de café, primer ferrocarril antes que en España, y que para los años 50 tendría el mismo ingreso per cápita, el PIB per cápita como España, en $2.000, a pesar de que España iba hacia atrás después de la guerra civil y Cuba iba hacia adelante. O sea que sí había una riqueza que él destruyó muy ardientemente para dominar a la población. Y con respecto al liderazgo, esta oposición vergonzosa que nos da ganas de llorar, pero se les han olvidado 2 personas que sacaron la cara, que son María Corina Machado, que aunque no arrastre la gente, pues tenemos que hacer que la arrastre, porque dio su cara y si está a favor de cualquier respuesta, por violenta que sea, y Ledesma, que obviamente está preso. Ellos dos dieron la cara enfrente a todos, y si tienen un liderazgo que tendríamos que cultivar de alguna manera. Porque ya nos están pidiendo el salón. Le doy las gracias a los panelistas, le doy las gracias a ustedes y realmente valió la pena. ¿Entiendes? Y tenía, ¿sabes qué tenía? Hija, el liderazgo no se cultiva, la gente es líder y arrastra las masas. Si los apoyamos, a lo mejor logran algo, pero el líder, mira, Fidel, desgraciadamente, convenció a todo el mundo, desgraciadamente. A mí no me dio tiempo a nada. Como
comandante, rápido, bueno, de Cuba. Se sabe de quién estoy hablando. Y es el que dirige todo el sistema de represión, ¿Qué ha pasado? No he podido ver nada, pero oye, me